gran invitado. Él es el licenciado Guillermo Ruiz Guevara, una amplia trayectoria en el sector público y en el sector privado. Experto en sistemas educativos, tecnología de la información, procesos de gestión empresarial y planeamiento gubernamental. Y así podemos seguir determinando grandes formas, experiencias y trabajos en la cual él se ha desarrollado. Guillermo, bienvenido a la recta final, la hora cero. Gracias por la invitación, Félix, a tus órdenes. Guillermo, un poco para poder conversar lo que está pasando en la coyuntura política. ¿Cómo ves tú estos 40 y tantos días de gobierno del profesor Pedro Castillo? ¿Tenemos gobierno? A ver, te hago esta pregunta breve porque el profesor Castillo no ha dado muestra todavía de su posición. Un mensaje a la nación ha habido hace 24 horas. Nos indica algunas decisiones vinculadas al sector económico. Con relación a la particularidad económica del país, si bien es cierto que hay mucho que tratar, me hubiese gustado oírlo en función del sistema financiero. Dos aspectos que se complementan pero que son diferenciados en el escenario de un país. ¿Cómo recaudamos? ¿De dónde sacamos la plata? La reactivación económica no es qué sueldo le voy a pagar a mi empleado, es cómo la empresa va a conseguir fondos en el mercado. No es únicamente preocuparse porque el ciudadano pueda gastar, porque si en estos momentos inyecto capital a las MIPES para que produzcan, la pregunta es, ¿a quién le van a vender las MIPES si tenemos 10 millones de personas en crisis económica según datos oficiales? Entonces, no es únicamente hablar de bonos o hablar de inyectar fondos a las empresas o mejorar algunos precios, es sobre todo ofrecerle a la población capacidades de inversión para que la empresa privada dinamice el mercado no solamente a escala de oferta, de producción, sino también a escala de demanda, de consumo. Si ambas cosas no van de la mano, no estamos haciendo una plataforma de realización económica y financiera adecuada. Entonces, los anuncios de hace 24 horas son insuficientes y los 35 días de gobierno, o 40 creo, pues no hay goles. No hay goles en términos políticos y en términos de percepción de la ciudadanía. Creo que el profesor Castillo debiera convocar a los colegios profesionales, a los gremios de la producción, a recibir ayuda. Si él no tiene suficientes planes de gestión del gobierno, que convoque a las organizaciones que le puedan decir por dónde hacer goles. Si bien es cierto que es prioritario el sector salud, en el sector educación, por ejemplo, mañana o el próximo año los chicos regresan a clases. Ok, las plataformas digitales ya han adquirido presencia. Pregunto, ¿dónde están los contenidos? Lo que ha hecho hasta ahora el programa Educa en Casa, que a marcha forzada lanzó el Ministerio de Educación el año anterior, ha sido insuficiente. Es No algo, hay la experiencia. y es algo que yo siempre en otras entrevistas lo he manifestado con otros profesionales también como tú. Eh, los gobiernos cada 5 años llegan y, y maquillan el árbol, ¿no? Algunos lo hacen fondosos, otros lo hacen tipo trébol, otros lo hacen tipo triángulo, pero nadie se ataca la raíz, ¿no? Ah, La ah, verdadera raíz en educación, por ejemplo, y asimismo en salud, ¿no? Pero a eso se suma que esta pandemia que ha venido para quedarse, valgan las verdades, ha desnudado en toda parte
y en todo estamento del Estado al gobierno, y a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Decías tú, ahora viene ya un tema de las tecnologías que han cobrado una presencia muy importante en las familias peruanas, pero que también la presencia no se ha hecho nada en recuperar los colegios que se caen a pedazos por más de 50 o 60 años. No se ha hecho nada en educar o en reeducar a los profesores que hasta hoy no manejan las tecnologías. Así es. A ver, Félix, permíteme tratar tres temas: infraestructura, equipamiento y factor humano. En materia de infraestructura, el sector educación ha capturado una población adicional de escolares que dejaron las escuelas privadas a raíz de la economía de las familias. Hubiera sido preferible darle un bono a los colegios privados, hubiera sido mucho más barato que tener que hacer más aulas, más carpetas y contratar más maestros. Pero bueno, eso entonces, en relación a la infraestructura, creo que no han tomado las precauciones suficientes para el medio millón o millón de escolares adicionales que van a tener el próximo año cuando se reinicien las clases. Ese es un aspecto. Equipamiento. Lo voy a centrar en las tablets. Antes de ayer tenía el SOS de dos profesores de zonas rurales que me decían, profesor Ruiz, llegaron las tablets, pero no tenemos internet. O sea, no tienen internet, o sea, no hay conectividad. De nada. Pero me pregunto, ¿tenemos las metodologías y los contenidos suficientes para que los profesores sepan aprovechar el recurso tecnológico? La respuesta es no. Entonces, aquí vienen dos situaciones adicionales. Félix, ha llegado un educador a la presidencia de la República. Si ahora no tomamos un tiempo de nuestra historia para formar al maestro que necesitamos, nos haremos enfrentado a un grave desperdicio histórico teniendo un maestro en Palacio de Gobierno. Tomemos un tiempo para formar maestros de alta calidad. Tomemos un tiempo para tener los maestros que sepan aprovechar las tecnologías de la información en su máxima expresión. Tomemos un tiempo para reformular la calidad de formación de maestros en las universidades y facultades de educación en particular, para que en ese tiempo tengamos los maestros que puedan desarrollar las estructuras del pensamiento de nuestros estudiantes. Si no, ¿para qué hacemos PISA? PISA sirve para medir intelecto, no datos acumulados. Y por eso en PISA seguimos siendo los últimos. No sé cómo va a ser la próxima prueba de PISA con escolares que no han ido al colegio 2 años. Entonces, si hoy no asumimos una gran cruzada formativa de la calidad del maestro que necesitamos, pues el profesor Castillo no va a hacer la historia que probablemente él desea, pero que no vemos aún que la atienda como debe ser. La pregunta del millón, Guillermo, la pregunta del millón. ¿Tú crees que habrá o hay voluntad política para poder tocar los 3 temas que tú me has mencionado, como son infraestructura, equipamiento y factor humano? Mira, a ver, el ministro de Educación es un hombre que mereció honores por sus cualidades docentes y además es ingeniero. Él es pedagogo por formación universitaria e ingeniero también por formación universitaria. Yo creo que es la persona ideal, pero lo que no vemos después de 40 días de gobierno, no vemos aún su propuesta, no conocemos aún qué va a hacer. Hace poco lo escuché hablar de educación cívica, grave error. Lo que tiene que hablar él es de educación en actitudes, porque el civismo es una actitud, como también lo es el respeto a las normas de tránsito, como lo es también el respeto al prójimo. Todas esas cosas están venidas a menos. No es cuestión de recuperar ni la educación cívica ni la educación premilitar. Lo que hay que hacer es instaurar un programa de educación en actitudes que incluye el civismo, que incluye el respeto a los principios militares o paramilitares, si quieres, que incluye el respeto a los signos de circulación vial, que son la educación en actitudes.
Por Dios, Félix, o sea, no podemos hablar de una educación de la centuria pasada. Tenemos que hablar de una educación en actitudes que incluye, por ejemplo, la educación digital, porque de lo contrario vamos a traer a la zona digital las carencias que hoy muestran los estudiantes jóvenes cuando desperdician su tiempo en el WhatsApp o en cualquier instrumento, en su móvil o en su computadora. Vamos a traer las imperfecciones formativas a la zona digital. O sea, repito, necesitamos maestros para esta época que aprovechen las tecnologías y que desarrollen actitudes que incluye el civismo en la formación del hombre que necesitamos para la época de hoy. Dime, Guillermo, llevando un poco saliéndonos un poco del tema educativo y llevándolo al ámbito político. Ya falta un año y tanto para que nuevamente podamos escoger los ciudadanos de los distintos distritos y regiones a nuestras autoridades, a los alcaldes, a los presidentes regionales. ¿Cómo ves tú la coyuntura política en Lima Norte? Un desorden terrible. A ver, los partidos que llevaron alcaldes en Lima Norte ya no existen. Siempre Unidos, se llamó Runa y perdió el registro para participar en las próximas elecciones. Y lo mismo sucedió con el PPC y lo mismo ocurrió con otros partidos que por ahí también tienen alcaldes en Lima en general. ¿Quiénes quedan? Los que quedan han demostrado no tener militancia ni cuadros suficientes. Generalmente son invitados. Incluso Somos Perú, su candidato a la presidencia de la República fue un invitado de última hora. El desorden de los partidos políticos... Se forman, perdóname que te interrumpa, se forman los vientres de alquiler, ¿no? Ajá. Y eso viene haciéndonos un terrible daño en la performance política de los partidos y de lo que ofrecen a la ciudadanía. Y por otro lado tenemos un ciudadano no interesado en lo que ocurre, desvinculado de la vida partidaria. Votan según el personaje cada vez que tienen que ir a votar para que no les impongan una multa. No hay ideología política, no hay mística política, no hay transmisión de conocimiento político. La actitud ciudadana respecto de la responsabilidad de elegir gobernantes es frágil. Así es. Hemos hecho un mal trabajo los educadores en formar la actitud ciudadana y hay que invocar a los medios a que contribuyan con ello, porque ellos también tienen responsabilidad en ese aspecto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La última pregunta que te quiero hacer, Guillermo, ¿cómo podríamos ingerir en los más pequeños en el tema matemático, que es para muchos un dolor de cabeza cuando a un chico le dices matemáticas? No, dice, ¿no? Pero hay formas y maneras de hacer la matemática divertida. No es que la matemática sea mala, sino de que cómo te la enseñan es la forma, ¿no? Y yo quisiera que nos ilustres un poco en ese tema. En realidad, la matemática es lo más fácil de aprender. Hay tesis de grado y de posgrado que lo demuestran, tanto en nuestro país como en otros países, varias de las cuales he estado vinculado. Lo hemos demostrado científicamente, es lo más fácil de aprender, pero lamentablemente es lo que peor enseñan en las universidades, en la formación de maestros. No es posible que no se entienda que la observación, el análisis, la organización y la interpretación son las cualidades matemáticas básicas que hay que formar y que sirven para todo aspecto en la vida. Los que mejor enseñaron la matemática en la historia de la humanidad han sido los griegos y los egipcios. Ellos empezaban
en topologías, en el manejo del propio cuerpo en relación al ambiente, y el chico medía las realidades de su espacio. Y es que lo hacían porque necesitaban formar guerreros. Entonces el escudo, la espada, la distancia, para ellos era vital. Eso lo hemos perdido, no para formar guerreros en este caso, sino para formar jóvenes que sepan dimensionar el espacio, jugar con el espacio y medir todo, dimensionar. Y a partir de allí entender las geometrías, entender la aritmética, entender la física también. La física es la que mejor aportó al desarrollo de la matemática en las últimas centurias. Esos vínculos que permiten aprender la matemática en la exploración, en el nivel concreto, no la aprovechan los profesores en las escuelas. Solamente en educación inicial y algo en los primeros grados, cuando en realidad toda la matemática, hasta el último grado de secundaria, debiera enseñarse de manera experimental. El problema es que nuestros maestros no saben hacerlo, ¿no? Porque en las universidades no les enseñaron a hacerlo, y seguimos enseñando algoritmos que deben memorizar los chicos, desvinculados de la realidad. Entonces, cuando tú le dices A cuadrado más B cubo, ¿qué tienen en la cabeza? Letras y números, pero no tienen realidades que puedan ellos relacionar. Es decir, el camino inverso de cómo se construye la mente, y por lo tanto malogramos el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en las escuelas. Un tema que ya debiera corregirse con tanta investigación disponible para demostrar que sí es lo más fácil de aprender, pero hay que formar a los maestros convenientemente para que lo sepan hacer. Guillermo Ruiz Guevara, ¿cómo te podemos ubicar, Guillermo, tus redes sociales, tu teléfono, para a los profesores, maestros y también las gestiones públicas que puedan tener una asesoría contigo? Guillermo, por favor, tu número de teléfono, tus redes sociales y cómo te ubicamos. Bueno, encantado, gracias. Mi número es el 985-734-087 y colaboro directamente con una empresa que se llama Edumate, y así está su página web, edumate.pe. Allí van a encontrar... Repíteme por favor tu número para que lo puedan tipear y salir como franja también en nuestra pantalla. Por favor, repíteme tu número. Gracias. Es el móvil 985-734 087. Y en la web edumate.pe. Edumate es Educaciones de la Matemática, justamente. Es una empresa que se organizó en base a los principios pedagógicos que provienen de las enseñanzas de la doctora Emma Blacker, peruana, y de colaboraciones que vengo efectuando con esa organización. Allí van a encontrar mucho de lo que he trabajado en los últimos años. Muy bien. El licenciado Guillermo Ruiz Guevara, maestro de maestros, gracias por estar con nosotros. No va a ser ni la primera ni la última, Guillermo. Aquí en tu secuencia, El Ciudadano Opina, en nuestro programa La Recta Final, La Hora Cero.